la inteligencia artificial viene a ayudar, es como una herramienta de ayuda al médico, no viene a deshumanizar nada. De FG y me pareció alucinante y creo que refleja a la perfección la importancia que tenéis y el papel tan chulo que tenéis los ingenieros biomédicos. Como ingeniera biomédica, el poder utilizar la tecnología y aplicarla al sector sanitario me hace sentir muy satisfecha. Crear una planificación quirúrgica con las gafas de realidad virtual está súper guay. Hoy nos acompaña Verónica, ingeniera biomédica. En este episodio compartirá con todos nosotros su experiencia en este sector tan revolucionario. Hablaremos de la importancia de la ingeniería biomédica en la medicina, de lo mucho que está ayudando la inteligencia artificial en el tratamiento de enfermedades y cómo se está empezando a utilizar realidad virtual en los quirófanos. Estoy segura de que este episodio os va a encantar. Hola a todas y bienvenidas un día más a Clau Quiero Ser Ingeniera. Recordaros como siempre seguirnos en las redes sociales donde subimos contenido todos los días y no te olvides de dejar un comentario diciendo qué te ha parecido el episodio. A pesar de que no se habla mucho del asunto, el caso de nuestra invitada de hoy es más común de lo que parece. No tenía vocación por ninguna carrera, pero al final ha terminado enamorada de la profesión que eligió ya que ayuda a los que ayudan. O lo que es lo mismo, ayuda a los médicos a mejorar los métodos de prevención, diagnóstico, tratamiento de enfermedades, así como su rehabilitación. Hoy nos visita Verónica, ha estudiado Ingeniería Biomédica en la Rey Juan Carlos y ha hecho un máster en Inteligencia Artificial en la Carlos III. Y a día de hoy tiene la suerte de trabajar en una empresa del sector. Si quieres saber más sobre esta apasionante carrera y sobre las salidas que tiene la Ingeniería Biomédica, quédate con nosotras porque te vamos a ofrecer un diagnóstico muy interesante en forma de charla. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Encantada. Un placer estar aquí. ¿Te ha gustado esta intervención tan chula que he hecho? Me ha gustado mucho, la verdad. Tenemos que darle las gracias a nuestro querido Josu, que es el que se pone ahí a maquinar intros súper creativas. 10 de 10, yo ¿Verdad? sí, me ha gustado mucho. Me alegro. ¿Qué te iba a decir? ¿Te parece que empecemos por el principio? Por lo que siempre ya sabéis que nos gusta contar esto como una historia, para que conozcáis a nuestra invitada desde el principio hasta el final. Y entonces te voy a preguntar por qué elegiste Ingeniería Biomédica. Vale, pues yo en mi caso nunca he tenido vocación de nada, no sabía qué elegir. Y cuando llegó el momento, a mí me gustaban mucho las mates, me gustaba inglés. En casa mi madre ha pertenecido siempre al sector sanitario y pertenece. Y entonces pues quería como reunir toda esta mezcla de cosas y seguir aprendiendo sobre ellas. Entonces, mirando un montón de carreras, un día mi hermana me dijo, oye, ¿ingeniería biomédica? ¿Qué opinas? Y dije, anda, Sandra. Y entonces buscando sobre ello en internet y demás, dije, jolín, pues me gusta mucho y decidí ponerla en las carreras pues para solicitar. ¿Y porque tú tenías otras opciones, aparte de Ingeniería Biomédica? Pues sí, yo puse un montón de opciones muy variadas, puse ingeniería de teleco, puse fisio, puse medicina, puse química, puse varias Un cosas. batiburri. Ujú. Pero al final, pues ingeniería biomédica y muy guay, y hasta hoy. Y la verdad es que hoy estoy muy contenta de que haber haya sido elegido, eso. ¿no? Qué guay. Sí, y también decir que para todas aquellas personas que tienen que elegir carrera ahora, que tienes 17, 18, 19, 20 años y no saben qué tienen que elegir, que no pasa nada por no saber qué quieres, que al final hay decisiones en la vida que tú tomas, pero en otras ocasiones la vida también te va llevando y que cada uno encuentra su camino. Puedes elegir, luego que no sea, puedes elegir y encontrar una asignatura que te gusta, un trabajo que te gusta en la carrera, conoces a una persona que te habla de algo que te llama la atención, entonces quitar un poco de presión y agobio a esa decisión. Total, yo creo que además cuando tienes 17 años, y es que esto nos hemos cansado de decirlo hasta la saciedad, o sea, yo creo que es una edad como muy temprana en la que sientes que estás tomando la decisión que va a cambiar tu futuro. Sí. O sea, Sí, yo creo sí. que es como demasiado peso y al final no pasa nada por equivocarse, y ni siquiera es equivocarse, no pasa nada por probar, al final. Al final tomas una decisión que tampoco creo que tienes que tomar a esa edad, pero que luego al final es 4 años de tu vida, es importante pensarlo, reflexionar sobre ello, pero si eliges una cosa y no te gusta, no es lo que esperabas, pues se puede reconducir. ¿Y cómo fueron esos años de carrera? ¿Cómo fue ese momento que dijiste, pues Sandra, me gusta esto que me has propuesto, vamos a empezar esta carrera? Bueno, pues durillos. Yo Ya. creo que primero y segundo de carrera para mí han sido los años más duros. Al final, en una ingeniería
estamos acostumbrados, como de bachillerato en mi caso, a hacer un tipo de cosas, llegas a la carrera y es totalmente lo contrario. Es un giro de 180 grados, porque en mi caso fue física 1, física 2, cálculo 1, cálculo 2, o sea, súper teórico y suspendes, no pasa nada. Aprendes a suspender y a más o menos llevarlo, pero al final con esfuerzo todo se saca. Entonces, desde aquí también decir que no pasa nada por suspender, al final puedes con ello y, y a seguir. Exacto, no hay mejor consejo. Al final yo creo que las Mm, carreras, tanto ingeniería biomédica, en mi caso ingeniería de materiales, o sea, yo creo que todas las carreras que son técnicas, o sea, tienen la complejidad de que es como bien dices tú, es mucho cambio. O sea, es mucho salto del bachiller a la carrera de ingeniería, porque además somos muchas personas. Sí, La forma de aprender es completamente distinta, porque claro, no es como en bachiller, que si hay alguna persona que nos está escuchando ahora mismo que está cursando bachiller, en bachiller te dan tu materia, o sea, sí, tu materia que te tienes que estudiar, tienes los exámenes pautados, te lo dan todo como súper mascadito, y en la carrera tienes que aprender un poco a buscar tú la Sí. forma y encontrar el camino. Hmm. Y a mí también fue para mí como, me llamó mucho la atención o fue para mí difícil el hecho como de aprender a pensar de otra forma diferente, hacer como clic y pensar como una ingeniera. Y, por ejemplo, en programación, a mí esto me pasó que yo llegué el primer día a clase de programación sin saber muy bien qué hacía allí porque no tenía vocación, pero bueno, al final elegí eso, no sabía qué hacía allí con toda esa gente el primer día, una uni nueva. Y recuerdo que me dijo mi profe de programación, estad tranquilos, habéis elegido la carrera que es, va a ir todo bien, pero sí que para mí como aprender a programar pensando como un programador o programadoras en este caso, fue un cambio. Total, total, total. Bueno, ya os tocará pequeñas y pequeños polluelos cuando entréis en el mundo de la ingeniería, pero es un mundo muy divertido y al final, ostras, como bien ha dicho Vero, aunque no estéis muy seguras o muy seguros de lo que estáis eligiendo, luego puede pasar perfectamente que os enamoréis de la carrera que habéis Mm. elegido. ¿Y qué te iba a decir? ¿Qué salidas tiene una persona que estudia ingeniería biomédica? Pues tiene muchas. Un ingeniero biomédico tiene muchas salidas y diferentes caminos que puede tomar. Está el camino de consultoría, trabajas en un proyecto. Ujú. Está el camino de investigación, como pueden tener otras carreras, y luego también nosotros tenemos salidas como muy guays, como puede ser procesamiento de imagen médica, o también si a esto le unes inteligencia artificial, puedes hacer muchas cosas, puedes predecir enfermedades, puedes clasificarlas, puedes segmentar zonas de interés. Tiene otra rama también más enfocada a instrumentación o dispositivos médicos en lo que en esta rama tú puedes diseñar o crear simuladores, prótesis, guías. También tiene una parte de salidas que puede ser ingeniería clínica, que está más enfocada en el hospital, Ahí va. en el mantenimiento de equipos. Ujú. Tienes también gestión de regulatoria, ¿vale? Por ejemplo, cuando tú comercializas un dispositivo o un software, pues toda esta parte de regulación de normas médicas específicas también puedes llevarla. Tienes también el background de programación como desarrollador o desarrolladora de software, pues también es muy interesante. Vamos, que os podéis dedicar a cualquier cosa, hija mía, con todo lo que... Hay Madre de muchas Dios. opciones, hay muchas opciones y muy variadas. Durante la carrera descubriste así alguna asignatura, porque claro, una cosa era lo que tú tenías un poco en tu cabeza que te había contado tu hermana o lo poquito que habías podido tú investigar, pero luego, ¿cómo fue el proceso de ir descubriendo poquito a poco la carrera? Pues para mí, los 2 primeros años fueron unos años un poco duros, los que adquieres como muchas herramientas para ser ingeniera. Y luego, en tercero y cuarto, yo ahí descubrí asignaturas que me gustaron más, que me llamaron la atención o que me han hecho querer seguir aprendiendo sobre ellas. Como por ejemplo, procesado de imagen médica. Yo flipé con esto, con la posibilidad de trabajar con resos o tags, hacer correcciones de esta imagen, corrección de ruido. También asignaturas a final de la carrera de análisis de datos, ¿vale? En el que tú tienes, pues para que me entendáis, un Excel, un montón de columnas, ¿vale? Ujú. Tienes, pues no sé, pacientes, la edad del paciente.
si el paciente fuma o no fuma, si es sedentario o no, el colesterol, y puedes predecir si va a tener una arritmia o no va a tener una arritmia. Entonces, asignaturas de inteligencia artificial también. También asignaturas de electrónica que luego te permiten esta creación de dispositivos médicos o de prototipos, que están muy chulis, sobre todo para esta parte de cacharrear, por así decir. Si no quieres como programar y quieres tocar más físicamente, pues también está muy guay. Qué guay. Entonces, todas estas me gustaron a mí mucho, la verdad. ¿Y qué te iba a decir? El otro día estuvimos hablando por teléfono y me contaste tu TFG y me pareció alucinante y creo que refleja a la perfección la importancia que tenéis y el papel tan chulo que tenéis los ingenieros biomédicos. Cuéntamelo un poquito. Pues mi TFG lo hice en el Hospital Nacional de Parapléjicos, que yo soy de Toledo, así que lo tengo que decir. Y entonces, pues ahí en el grupo de investigación que lo hice, tienen un instrumento para medir la fatiga muscular y la fuerza, ¿vale? De una casa comercial. Entonces, en mi caso, consistió en crear un prototipo con Arduino. Arduino es como un kit, para que nos entendamos, es un kit pues de cables, sensores, microprocesadores, etcétera, que te permite crear maquinitas, vamos a decir, ¿vale? Entonces, consistió en crear un prototipo de este aparato que te permitía medir la fuerza y la fatiga muscular a bajo coste, y el objetivo de esto era que cuando se desarrolle este prototipo en las siguientes fases, pues poder incorporar a lo mejor este test que está en atención secundaria en los hospitales, que pueda ser llevado a atención primaria y que haya mucho más acceso a ello. Porque no es tan costoso, sobre todo, ¿no? Al final, y es como mucho más accesible. Claro, es que al final con Arduino te permite realizar cosas a mucho menor coste que cualquier instrumento que puedas comprar en una casa comercial. Qué top. Entonces, pues la aplicación está muy bien. ¿Y qué te iba a decir? Por ejemplo, hace unos meses, que no sé si la gente que nos está escuchando habrá visto el episodio, entrevistamos a Marta, una chica que estudia en la Europea, que ella también estudia ingeniería biomédica, y nos contaba que tenía unas prácticas chulísimas. O sea, por ejemplo, se habían ido a un hospital a ver cómo hacían operaciones, en plan, como cosas como muy locas. ¿Tú en la carrera has tenido este tipo de prácticas? Yo en la carrera he tenido prácticas en hospital, en este caso un hospital público, y allí he ido haciendo rotaciones por los diferentes departamentos y pues he estado en consultas de cardio, he estado en quirófano, he estado en ginecología, en neurología. Entonces, también consultas primarias vas rotando. Y una cosa que a mí me pasó fue que en cardiología fuimos un día al quirófano y vimos cómo a un señor le ponían un marcapasos, que es una intervención quirúrgica muy sencilla, muy fácil, o sea, no es nada súper guau. Entonces, pues yo estaba muy cerquita de la cirujana y lo vi todo bien. Era la primera vez que iba, yo súper tranquila, ¿Viste bien. todo el corazón abierto? Todo. No lo ves, es solamente como una incisión. ¿No ves el corazón entero? No. Uy, anatomía de Grey, ¿qué daño ha hecho, tía? Yo pensaba que iba y veías ahí como abierto como un libro. No. No. Es como una especie de incisión y tú lo metes así un poco el marcapasos. No. Para nada. Porque si no, ¿qué hubiera pasado? Entonces, yo lo vi súper cerquita, digo, bueno, bien, no me he mareado, es la primera vez que vengo. Y según termina, digo, uy, me estoy encontrando fatal, me puse blanca. Y nada, pues me salí del quirófano, me tuve que tumbar, me levantaron los pies y nada, me trajeron un zumito. Y dijiste, bueno, he descubierto que el mundo del quirófano no es lo mío. Bueno, la verdad es que me gustó mucho la experiencia, pero al ser la primera vez, y de hecho me dijeron, bueno, no te Es preocupes, normal, ¿no? porque pasa con también residentes de primer año, segundo año, que no están acostumbrados o su primera vez que entran en el quirófano y... ¿Y desde ese momento no has vuelto a ir? Sí, en las prácticas continué... ¿También has ido a más quirófanos entonces? Sí, de hecho después fui a cirugía en urología, que ahí sí que
te abren, es una cirugía abierta, ¿vale? Te abren y tú ahí ves cosas. Ves cosas que tienes muy claras a lo mejor en la imagen, pero que yo allí no llegaba a identificar nada como ingeniera. Entonces, y eso, por ejemplo, que a lo mejor es una cirugía como mucho más, te da mucha más impresión, Ostras. pues a mí no me pareció. ¿Qué me dices, nena? Que he visto un agujerito así, casi te da un parrus y ves a una persona abierta. No lo sé, no sé por qué, pero a lo mejor por la experiencia anterior, pero dije, bueno, pues bien. Así que también en el hospi vimos cirugía laparoscópica, que es que te hacen unas incisiones súper peques, ¿vale? Y a través de estos agujeritos pequeños, por así decir, meten la cámara o meten los instrumentos que utilizan y realizan la operación. Y está muy guay porque al ser mínimamente invasiva, pues luego la recuperación es mucho más corta, el paciente tiene muchos beneficios para el paciente, para su recuperación. Ostras. ¿Y tú te ves en un futuro también estando ahí en mano a mano con el hospital? Bueno, al final las salidas de un ingeniero biomédico, como te he dicho, son muchas, pero Por claro que eso. sí, también existe la posibilidad de trabajar en el hospital. A mí las prácticas me gustaron mucho, me gusta mucho el ambiente del hospital. Ahora mismo no trabajo justo en el hospital, trabajo en una OFI, pero ¿por qué no? Ujú, qué Me guay. interesa. ¿Y qué te iba a decir? Vamos a saltar justo antes de que entres a donde estás trabajando actualmente. Ujú. ¿Tú por qué elegiste hacer el máster en inteligencia artificial? Porque es un poco curioso, ¿no? Saltar de ingeniería biomédica a inteligencia artificial. Vale, ¿por qué? Pues viene un poco de la mano de que en cuarto yo tuve una asignatura de inteligencia artificial y me gustó cómo estaba enfocada, me gustó el análisis de datos. Y dije, bueno, pues yo quiero saber más sobre esto y además estos últimos años que nosotros hemos tenido mucha información sobre inteligencia artificial, está en todas partes, en redes, en noticias. Todo el mundo habla de inteligencia artificial y yo quería saber más porque soy una persona muy curiosa en general, no solamente en esto. Y dije, bueno, ¿por qué no? Y desde aquí también decir que hoy que estamos hablando de la inteligencia artificial en el contexto clínico, y ahora vamos a hablar más, decir que la inteligencia artificial viene a ayudar, es como una herramienta de ayuda al médico, no viene a deshumanizar nada, ¿vale? Viene a ayudar, viene a reducir tiempos a lo mejor de planificación, viene a facilitar el trabajo al médico, viene también a ayudar a crear tratamientos personalizados o hablar de medicina personalizada. Entonces, es una herramienta súper poderosa, hay que utilizarla bien y para eso hay que regular todo y que no existan vacíos legales, pero que es muy guay poder tenerla y poder utilizarla y que nadie tenga miedo de la Sí, inteligencia muchas veces se artificial. dice como de que "Ay, la inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo, Claro, es lo peor del mundo mundial". Y ostras, yo creo que es una herramienta de apoyo fantástica. sí Fantástica, o lo es. sea, para consultar lo que haga falta o bueno, claro, es que yo creo que lo primero que se nos viene a la cabeza cuando pensamos en inteligencia artificial es el famoso y conocido ChatGPT. Ujú. Pero la inteligencia artificial es mucho más. Tú que has estudiado un máster específico en inteligencia artificial, cuéntame un poquito qué has dado. Pues en el máster hemos visto muchas asignaturas. Para mí las más interesantes han sido aprendizaje automático y aprendizaje profundo, también navegación quirúrgica. Esto igual hablamos después. Y aprendizaje profundo y automático son como... aprendizaje automático son modelos, algoritmos que tú utilizas para hacer predicciones o tomar decisiones, ¿vale? Vale. Y dentro del aprendizaje automático hay una categoría que es el aprendizaje profundo. Entonces, lo guay o lo chuli del aprendizaje profundo es que intenta replicar nuestras redes neuronales, ¿vale? Funciona con redes neuronales artificiales. ¿Y esto qué significa? Pues significa que nosotros en el cerebro tenemos las células, que son neuronas, ¿vale? Ujú. Y las neuronas transmiten la señal eléctrica. Y estas conexiones entre neuronas que transmiten el impulso eléctrico son las que nos permiten tomar decisiones, procesar la información, transmitirla, aprender. Entonces, en aprendizaje profundo, estas neuronas o células son piezas de código
Y entonces cuando vienen un montón de datos, que puede ser una imagen, puede ser una hoja de Excel con 1000 columnas, cuando entran todos estos datos, algunas piezas de código neuronas se activarán, otras no, y son estas conexiones entre neuronas, estas fuerzas o estos pesos entre neuronas, los que permiten que al ajustarlos, la red neuronal artificial pueda aprender, pueda clasificar y pueda tomar decisiones entre esto es A y esto es B. Entonces, viene a replicar un poco la forma de funcionar de nuestro cerebro. Ostras, qué pasada. Es muy chuli. Me parece fascinante. Sí, este tema da. ¿Y el resto de asignaturas? Vale, pues navegación quirúrgica es una asignatura muy chuli porque te permite en quirófano ver cosas que tú no ves a simple vista y tener conciencia de ello. Por ejemplo, en simulación, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, en simulación teníamos talleres de asistencia al parto, se dice formalmente talleres de tocurgia porque se utilizan como elementos, pues los famosos forceps o ventosas, Sí. ¿vale? Y entonces nosotros teníamos el cuerpo de una mujer a tamaño real con un bebé dentro y se podía ver, tú podías ver a través de un simulador electromagnético los huesos de la cadera, dónde estaba el niño, cómo está el niño, ¿vale? En qué posición está, en qué altura está. Entonces, tú solo ves por fuera el simulador el cuerpo, pero te permite ver lo que tienes por dentro. Ostras, sí, a ver, espera, que no me ha quedado claro. ¿Cómo eras capaz de ver el interior? Claro, yo me imagino unos rayos X. No, claro, pero que porque imagino que es mucho más. claro, el sistema electromagnético, tú puedes generar un campo electromagnético, ¿vale? Ujú. Y a través de calibrar este sistema, es decir, indicarle cómo está el cuerpo de la madre con respecto al origen del campo electromagnético, pues toma como referencia las posiciones entre ellos y puedes saber dónde está cada cosa. Dónde está la cabeza del bebé, pues puedes ver en pantalla dónde está. Ujú. Y es lo que te he dicho, como la posición, en qué orientación está. Qué pasada, madre mía, no tenía ni idea de que existían todas estas cosas dentro de la carrera. Sí, 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 sí. Bueno, dentro del máster en este caso, pero vamos, bastante aplicado a la parte médica, ¿no? Sí, 100%. Todo el máster es inteligencia artificial y se puede aplicar a otros campos, pero en este caso estaba súper aplicado al sector sanitario en este caso. Qué guay. ¿Y cuál era, o sea, me has dicho que te gustaban 3 asignaturas, ¿no? Me has dicho la de inteligencia artificial profunda. Aprendizaje Eso, profundo, perdona, eso es. la de aprendizaje Hemos hablado de profundo. automático, que es como está un poquito por encima. Hemos hablado de navegación quirúrgica. También hemos visto casos de procesamiento de señal. Señal como puede ser electrocardiograma, ¿vale? La señal del corazón, la Ujú. señal que emite el corazón, pues igual, tú puedes procesarla, puedes extraer características, mm, puedes identificar patrones para luego saber qué tipo de arritmia va a tener, si tiene una cardiopatía, si no la tiene. Ostras, ¿y el máster ha visto a personas de la carrera de bio? No, 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 es batiburrí. no. Bueno, la mayoría veníamos con este perfil de bioingeniería. Ujú. También había gente de teleco, algunas personas de informática, también había de ciberseguridad, o sea, es un poco mix. A aquellas personas que les ha llamado la atención, Ujú. también había personas de ingeniería de sonido, súper diferente, sí, Ostras, o pero sea, había un mix total y luego veíais cosas de sí, partos. sí, a ver, había asignaturas como muy enfocadas al sector sanitario, pero luego es eso que, por ejemplo, las asignaturas de aprendizaje profundo automático, es verdad que la naturaleza de los datos es clínica, Ujú. pero tú esto lo puedes aplicar a otros contextos. Entonces, te sirve de base pues para cualquier otro sector. Ujú. Bueno, ya adentrémonos en el mundo laboral, porque una cosa es estudiar la carrera y un máster y es muy divertido, pero luego, claro, te dices, ya he terminado, ¿y ahora dónde me voy? Cuéntame un poquito. Pues en mi caso, la transición fue un poco más suave porque durante el máster pude trabajar en un grupo de investigación en la uni
Entonces fue un poco mezcla, Ujú. pero luego en empresa es mucho más diferente. Y en mi caso tengo la oportunidad y el placer de trabajar en algo que está muy relacionado con lo que he estudiado tanto en la carrera como el máster. Y yo trabajo en una aplicación, ¿vale? Que se llama Laia. Y esta aplicación o este software te permite visualizar de forma avanzada imagen médica. Y no solo visualizarla, sino que tienes herramientas de medir, de tomar ángulos. También, gracias a la inteligencia artificial, puedes segmentar órganos de interés, ¿vale? Te segmenta el pulmón, te segmenta el corazón. Ujú. Y también te permite crear una planificación quirúrgica, paso a paso, ¿vale? Te permite crear un estándar. Ostras. Sí, y claro, nuestra aplicación puedes hacer capturas para guardarlas en tu planificación paso a paso, puedes grabarte audios para luego recordarlos, puedes tomar capturas de cómo tienes el modelo para luego volver a ello o no, o ponerlo en una posición u otra. Y no solo es una aplicación de escritorio, sino que también tenemos versión de realidad virtual. Es Ujú. decir, tú coges tus gafas, te las pones y ves a escala real un TAC o una reso, ¿vale? Lo tienes en tus manos y te permite eh, medir, te permite Madre medir mía. ángulos también, distancias, ángulos, aplicar las segmentaciones que tú tienes, ponerle funciones de transferencia que son como ponerle colorines a los diferentes órganos, a los órganos que tú quieras para visualizar ciertas partes mejor que otras. Y también crear una planificación quirúrgica con las gafas de realidad virtual está súper guay. Pero eso, por ejemplo, a ver, claro, planificación quirúrgica. Eso es, o sea, eso yo me imagino al cirujano antes de Ujú, entrar ¿vale? que se pone las gafas y tiene a su personita en el quirófano que va a intervenir o hacer lo que tenga que hacer. ¿Vale? Entonces, con esas gafas, él es capaz de ver, digamos, como todo el planning, pero ¿no sería también interesante que las tuviera durante la operación, por ejemplo? Las puede tener durante la operación, pero en este caso el enfoque es más antes de la operación, que Ujú. tú puedas utilizar esta aplicación para, antes de ir a quirófano, poder planificarlo todo. Tenerlo todo Ujú. Que luego milimetrado. tú en el quirófano quieres ponerte las gafas o quieres echarle un vistazo a tu Ujú. planning para recordar lo que sea, también puedes hacerlo. Qué pasada. Ujú. Está muy chuli. Y la verdad es que la sensación de ponerte las gafas, ¿Te las has puesto? Sí, claro, claro, ¡Ah! ¡Dios mío! ¿Y qué se claro. siente? Pues claro, entras en el mundo de la realidad virtual, que es un universo paralelo, ¿vale? No sé, realidad virtual es tecnología muy inmersiva, ¿vale? Todo esto que tenemos a nuestro alrededor desaparece, súper inmersivo. Y tú ves tu modelo en 3D, tu TAC, tu resonancia, imagen médica, la que sea, Ujú. y la puedes manipular. La puedes girar, la puedes rotar, ponerla en la posición que tú quieras. Tienes herramientas pues para borrar partes, para poner puntitos que te midan de un punto a otro punto qué distancia hay, por si, no sé, pues cualquier estructura de interés la quieres medir. Esto mide esto. O también, em, tú tienes un caso de un paciente y tiene un tumor, pues tú lo estás visualizando en tus gafas, aquí lo tienes delante de ti, Ujú. proyectado, y ves el tumor. O sea, ves, yo qué sé, pues a lo mejor es un tumor así, pues como el tamaño de tu dedo. Y lo puedes ampliar incluso también. Claro, o sea, tú Oye, te puedes meter dentro de la imagen, claro. O sea, es como que tú eh, puedes llegar a ello en profundidad porque lo tienes aquí, ¿sabes? O Dios sea, mío. es lo guay de la realidad virtual. Has dicho que te puedes meter dentro del tumor. No dentro del tumor, te puedes meter dentro de la imagen. Ujú, vale, vale. O sea, es como que puedes acceder a estructuras que a lo mejor en profundidad no podrías acceder porque tienes otras encima en la vida real. Ujú. Qué pasada. Entonces está súper chuli. Qué pasada. Sí, además es una combinación de, al final es software, es desarrollo de software, a esto le unes tecnologías XR, que es como ¿Qué una son las tecnologías? Eso te iba a decir yo, ¿qué son las tecnologías XR? Vale, pues las tecnologías XR son realidad aumentada, realidad virtual y realidad mixta.
Entonces, en este caso utilizamos la realidad virtual, que todo, es lo que he dicho, todo tu entorno desaparece. Y te permite, pues eso, manipular con tus manos algo que normalmente no tienes acceso a ello Claro. tan tangible, tan fácil. Claro, lo que he dicho entonces no tiene sentido que el cirujano o la cirujana durante la intervención tenga las gafas de realidad virtual. Tendría que tener unas de realidad aumentada que le permitan añadir esas cosas en su espacio, digamos, como tangible, ¿no? Eso es, porque esa es una de las principales diferencias entre la realidad aumentada y la virtual, que la realidad aumentada, como dice su nombre, aumenta. Es decir, Te pone cosas te, todo po- locas a tu te alrededor. ponen, claro, te pone cosas locas en tu entorno. Aquí aparece encima de la mesa, lo que sea, pero tú no pierdes de vista tu entorno. Tu espacio de trabajo, ¿no? Efectivamente, no es como que espacialmente tú sigues viendo todo, pero en virtual no. Por eso también una de las Hombre, no, eso faltaría desventajas es tener un poco de cuidado con lo que tienes No, alrededor. tú le vas a ir chocando con el paciente, vamos a Claro, ir clavando cúter sin querer por todos los lados. claro, No tiene no, sentido. no, Eso no es muy no, fructífero. no es buena idea. ¿Y esto hasta dónde va a llegar? O sea, es que claro, o sea, yo me imagino, yo cuando empecé la carrera en 2018, yo creo que esto, no sé si, bueno, ahora me dice, sí, lleva 20 años y ya me callo. Ujú. Pero quiero decir, o sea, yo creo que son como cosas súper locas que se están creando, que es que ahora, por ejemplo, o de aquí a unos años, 100% que los cirujanos tendrán gafas de realidad aumentada que les permita ir diciendo, yo qué sé, hace la planificación de cómo tiene que ser la intervención o la cirugía y dice, vale, tengo que utilizar este bisturí, este otro y este otro. Y que de repente mira la mesa y que tenga todos los bisturís enumerados y solo tenga que ir cogiendo 1, 2, 3. ¿Sabes? En plan, Ujú. ¿qué va a Esto, ser lo que venga después? o sea, esto que he contado está pasando hoy, no es investigación, esto es una aplicación, un producto que está terminado, que está en proceso de ser comercializado, que de hecho hay más productos que siguen la misma línea, tienen diferencias obviamente, pero que están en el mercado, no solamente en España, sino a nivel mundial, y que ya se utiliza esto como una herramienta al diagnóstico, una ayuda al profesional médico, o sea, no es que esté en fase de Ya, sí, investigación, no no. es que en un futuro, Ya se en usa. unos años, no, esto está aquí, o sea, está ya aquí y de hecho para tú poder comercializar esto tiene que estar validado, tiene que pasar por el Sí, hospital, sí, hombre, claro. o sea, ya hay hospitales que lo utilizan, nos dan feedback de esto hay que mejorarlo, esto no, al final esto es un equipo multidisciplinar, no solo una ingeniera biomédica, sino un super equipo que se ponen todos juntos a trabajar, nos ponemos juntos y surgen estas cosas súper guays. Maravillosas. Esas cosas estupendas. 100%, que ayudan a la gente. Pues yo me imagino que en el futuro va a haber como la máquina esta de Da Vinci. Bueno, no sé si la gente que nos está escuchando la conoce. Yo la hablamos hace muchos episodios. Si no me equivoco. Bueno, ahora no sabría decir. No me Bueno, voy a tirar a la muchos. piscina. Hace muchos episodios. Y era una máquina que, si no me equivoco, estaba en México y estaba operando a distancia a un paciente que estaba en no sé dónde. Yo me veo que en el futuro también van a haber este tipo de cosas. Es decir, que me da un poco de miedo que me meta las manos en el body una máquina. Pero Bueno, oye, si le hacen ingenieros tan estupendos como vosotros, yo me te dejas. dejo hacer lo que te quieras, dejas. siempre y cuando sea con anestesia. Si pasan cosas así, pues bueno, no pasa nada. No, pero aunque suene muy wow, no es tan, no es tan conceptual. Es algo que cuando tú ves pruebas funciona y que al final no es esta mezcla de cosas no ha sido creada de golpe, sino que se han creado aplicaciones de software. Luego también hay aplicaciones de tecnologías de XR, de la realidad virtual. Entonces, cuando tú como consigues combinar todo esto para que tenga un enfoque, en este caso, no solamente de videojuegos o no solamente el típico juego de que está muy bien, el juego de los Pokémon, sino que le das otro enfoque, Si lo aplicas al mundo de la medicina, por ejemplo. pues consigues esto, que está muy guay, es muy poderoso y ayuda a la gente.
No, a mí me parece la leche. Vamos, o sea, yo creo que, yo no sé, si esto aguanta muchos años más, igual dentro de 10 años diré, ¿te acuerdas en aquel momento cuando decíamos unas gafas? Bueno, ahora saber qué Sí, cosas hay en ese a lo momento. mejor es otra cosa, Joder, totalmente. tía. Es que además la tecnología está creciendo en plan modo exponencial total. Sí, O hay que sea, estar muy al día de todo y cada vez es mucho más poderosa. Vale, y ahora que estamos hablando de futuro, ¿qué le Ujú. dirías a una chica que nos está escuchando ahora mismo, a una chica o un chico que está diciendo, ay Dios, que no sé lo que voy a elegir, no sé lo que va a ser mi futuro? ¿Qué consejo le darías relacionado, por supuesto, con la ingeniería biomédica? Vale, pues yo le diría a todas las personitas que se están planteando si estudiar ingeniería biomédica o no, que piensen que si te gustan las mates, si tienes curiosidad, interés por la tecnología, si quieres ayudar pero no quieres estar en primera fila, pues que ingeniería biomédica de cabeza. Y que al final yo, como ingeniera biomédica, el poder utilizar la tecnología y aplicarla al sector sanitario me hace sentir muy satisfecha y es muy gratificante poder ayudar a la gente desde otra perspectiva. Pues ya sabes, pedazo de consejito que te acaba de lanzar, Vero. 100%. Pues ha sido un gustazo escucharte. Me ha encantado todas esas cosas curiosas. Es que además, joder, cuando me vienen perfiles aquí que me cuentan tremendas locuras a nivel tecnología, es como, no sé, me encanta. A mí también me ha encantado estar hoy aquí. Así Mm, que muchas gracias. Gracias a ti. Espero que nos veamos pronto y ya me contarás así las nuevas cosas locas que hagáis ahí en tu empresa, Sí, apps y locuras. 100%. Te las cuento. Y gracias a ti por escucharnos un día más. Ya sabes que nos puedes seguir en las redes sociales, como siempre, donde subimos contenido todos los días, haciendo pues eso, pequeñas pildoritas de esta conversación. Y nada, no te olvides de dejarnos un comentario diciendo qué te ha parecido este episodio y ya me callo yo, que yo le doy mucho al palique por aquí en el final y que te mando un beso enorme y nos vemos la próxima semana o dentro de un ratito si te ves otro episodio. Chao, chao.